Hola, muy buenos días para todos y para todas. Les damos la bienvenida al webinar Acelerando la Circularidad del Plástico, Escenario Nacional y Casos de Éxito Globales, organizado por SEMPRE como coordinador del Pacto por los Plásticos Colombia. Mi nombre es Diana Mora y seré la moderadora de este espacio en el que hoy estamos aquí para reflexionar sobre los retos, pero sobre todo las oportunidades de la circularidad del plástico. Hoy conoceremos algunos casos de éxito también que puedan inspirarnos a nivel nacional e internacional. Este evento está organizado en una serie de presentaciones continuas por parte de nuestros expertos invitados, a quienes les presentaré en un momento, y quienes nos compartirán su conocimiento y experiencia en diversos temas clave relacionados con la economía circular del plástico. Les presentaré a continuación la agenda del día. Iniciaremos con Carolina Fernández, gerente de Alianzas Internacionales de RAP, quien nos hablará sobre el contexto internacional y casos de éxito globales. Posteriormente, seguiremos con Felipe Vázquez, líder de conocimiento de SEMPRE, quien presentará el estado de la circularidad del plástico en Colombia a partir de datos clave. Posteriormente, continuaremos con Carolina Forero, coordinadora del Pacto por los Plásticos Colombia, quien nos hará una introducción al contexto normativo del plástico en Colombia y el Pacto por los Plásticos. Finalizaremos con la presentación de Joana García, directora líder de proyectos sostenibles de Plastilene, quien nos compartirá un caso de éxito en la reincorporación de plásticos en Colombia. Al final, de todas estas presentaciones, abriremos un espacio para responder las posibles preguntas que surjan de parte de todos ustedes. Así que, sin más preámbulo, le daré paso a Carolina Fernández. Carolina Fernández es gerente de Alianzas Internacionales en RAP y ha liderado iniciativas globales en economía circular en países como México, Brasil, Colombia, Chile y Dinamarca. Hoy nos compartirá su visión sobre los retos internacionales del plástico y algunos casos inspiradores a nivel global. Carolina, bienvenida, el espacio es tuyo. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí hoy con vosotros. Voy a compartir mi pantalla y me confirman, por favor, si se ve. Sí, Caro, sí se ve. Perfecto. Pues muchas gracias por la introducción, Diana. Sí, mi nombre es Carolina Fernández. Yo soy gerente de alianzas internacionales para la organización RAP y hoy les voy a hablar un poco del trabajo que estamos haciendo para transformar el sistema global de plásticos. Para aquellos que no hayan nunca oído hablar de RAP, rápidamente somos una ONG internacional de acción climática que trabajamos para transformar los sistemas quebrantados del mundo. Como digo, hoy vamos a hablar del plástico, pero trabajamos también en otras áreas. Muy resumido, podemos decir que somos expertos en economía circular y nuestra visión es crear un mundo en el que la vida sea circular, en el que el concepto de vida circular sea algo común en beneficio del clima, la naturaleza y las personas. Trabajamos también en temas de residuos de alimentos, en temas de textiles, en temas de economía circular en general, para conseguir esto, ¿no? Entonces, bueno, aquí algunas de nuestras líneas de trabajo, como venía diciendo, alimentos para el futuro, prevenir plásticos problemáticos, transformar los textiles y acelerar una economía circular. Y bueno, dentro de todo esto, pues englobamos un poco nuestros trabajos, nuestros servicios. Tenemos un componente de cambio de comportamiento, también trabajamos en certificaciones y estándares, colaboración y acción colectiva, que es un poco donde se encuentran los pactos de los plásticos, de los que voy a hablar en un minutito. Trabajamos también en temas de asegurar financiación para la acción y la innovación, diseño y aplicación de políticas y soluciones técnicas y asesoramiento. Tenemos proyectos en más de 50 países hoy en día, sede en Reino Unido y oficinas físicas en Australia y Estados Unidos, Washington. Y bueno, esto es solo un dato de RAP fue fundada en el año 2000, si no me equivoco, 2000-2001,
Y bueno, esto es uno de los grandes números del impacto del trabajo que hemos hecho en este tiempo, en el que hemos conseguido ahorrar 56 millones de toneladas de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Y bueno, eso es la introducción de RAP. Si alguien tiene más interés en saber un poquito de nosotros, les paso esta presentación y pueden hablar conmigo. Y ahora vamos a centrarnos en los plásticos y en el trabajo que hacemos, como ya digo, para transformar el sistema quebrantado de plástico global. Bueno, las cifras están ahí, creo que es un problema que ya está bastante conocido por todos, ¿no? La contaminación por plásticos todos los años se generan 1,8 billones de toneladas de emisiones de carbono que están asociadas a la producción de los plásticos. El 5% se espera que se alcance el 5% del carbono que se emite a la atmósfera para 2040. Más de 20 millones de trabajadores del sector informal están asociados a esta cadena de reciclaje del plástico, y la mayoría de estos trabajan en condiciones que no son seguras. Y un 10% de los 142 millones de toneladas de plástico, de embalajes de plástico, que es de lo que estamos hablando hoy aquí, que se producen al año, solo el 10% son efectivamente reciclados. El resto es mandado pues a vertederos, a incineradores o directamente contaminando el medio ambiente, ¿no? Que es un poco también el mensaje que nosotros queremos hacer llegar, que el reciclaje no nos va a sacar del problema de la polución plástica, ¿no? De esta crisis plástica en la que vivimos. Entonces, nosotros creemos que es esencial que haya una acción global urgente para reducir el impacto que tienen ahora mismo los embalajes plásticos, y para construir una economía circular. Hablamos de embalajes porque estos son los que principalmente producen la polución plástica, ¿no? Son los que realmente se encuentran en las playas, en los campos, y los que tienen una corta de vida, ¿no? Una corta vida en uso, digamos. Entonces sí, creemos que debemos actuar rápidamente en colaboración a toda la cadena de valor del plástico. Todos los actores necesitan venir a la mesa, y por esto nosotros trabajamos con más de 900 organizaciones en todo el mundo para intentar resolver esta problemática, ¿no? Ahí va. Y en este sentido, para resolver la problemática, en el año 2018, RAP, junto con la Fundación Ellen MacArthur Foundation, desarrollamos la Red Global de Pactos de los Plásticos. Esta red global tiene, como digo, como he mencionado antes, ya 900 miembros, que incluyen empresas, ONGs, organizaciones del sector público, y 13 pactos. Son más de 13 países, son 19 países, porque algunos regional. Y bueno, y el último pacto, el primer pacto de Latinoamérica fue Chile, el segundo fue Colombia, y el último pacto de unirte a esa red es México, que lo lanzamos oficialmente este año. Si bien aquí ven que tenemos pactos pues en todos los continentes, todos los continentes poblados tienen un pacto de los plásticos. Pues esa es la fuerza, ¿no?, que tiene esta red, el poder compartir experiencias, aprendizajes y retos con todos estos países alrededor del mundo, para beneficiarnos de la experiencia, las herramientas, lo que ya se ha desarrollado, lo que no ha funcionado. Y bueno, sí, igual algunos países tienen algunos contextos, no es el mismo el contexto de México que el contexto de Reino Unido. Pues como ya digo, sí,
siempre hay la oportunidad de tener otros similares, como en este caso Chile y México o Sudáfrica. Entonces, tenemos esa riqueza de diferentes contextos, diferentes países, que es lo que nos está ayudando a avanzar. Los pactos de los plásticos están basados en 4 metas. Esas metas fueron diseñadas para intentar resolver los problemas sistémicos para conducir la circularidad del plástico. Entonces se diseñaron con 4 metas comunes. Si bien cada país, los pactos de los plásticos son un modelo que ha probado ser muy eficaz, y vamos a hablar un poquito más de esto luego, pero también probaron ser muy flexibles. Por esto hemos sido capaces de adaptarlos a los diferentes países, ¿no? Y si bien todos los países tienen estas metas, ambiciones comunes, cada país puede adaptar estas metas a su contexto como mejor funcione. La meta 1 es eliminar plásticos problemáticos y evitables, y cuando no se pueda, pues trabajar en su rediseño. La meta 2 es que todo el embalaje plástico que se pone en el mercado sea reusable, reciclable o compostable. La meta 3 es incrementar la cantidad de plásticos que son efectivamente reciclados. Y la meta 4 es incrementar el promedio de contenido de material reciclado en nuevos embalajes que se producen, ¿no? Decir que la meta 1, 2 y 4 sí que son metas que nosotros medimos el progreso en cuanto a los miembros, las empresas que son parte del pacto, ¿no? Estas empresas reportan anualmente el progreso hacia las metas. Si bien la meta 3 es una meta nacional, entonces no es una meta que solo incluya a las empresas. Hay diferentes reportes anuales de todos los pactos, y yo les voy a hablar un poquito de otro reporte que incluye a todos, pero cada pacto anualmente, pues eso, reporta públicamente el progreso hacia las metas a las que se han comprometido. Todos estos reportes son públicos y pueden acceder a ellos. Como digo, el modelo de los pactos de los plásticos es un modelo probado que está funcionando en la lucha contra la contaminación plástica. Los pactos han demostrado su eficacia a la hora de generar cambios sustanciales, han conseguido eliminar, evitar o rediseñar decenas de miles de millones de artículos de plásticos problemáticos o necesarios a escala nacional, tanto nacional como regional como mundial. Están informando y facilitando al Tratado Global contra la contaminación plástica. Hablaré un poquito de esto al final. Y tienen una visión de futuro. Estamos preparados para ampliar, tenemos todo este conocimiento, y ahora les voy a hablar del reporte de los 6 años. Vemos lo que funciona, lo que no funciona, y la red de pactos está preparada para adaptarse a la nueva fase, ¿no? A que viene después. Y para solucionar este problema, la red, bueno, pues aborda los principales retos, la mayor atención a la ampliación de las infraestructuras. Esto es un gran reto, especialmente para los países del sur. El fomento de la reutilización y la innovación en soluciones a retos como los flexibles, que vamos a hablar después un poco. También uno de nuestros principales objetivos es garantizar una transición justa, especialmente, como mencionaba antes, en los países en los que tenemos este sector informal tan importante para la cadena de reciclaje. Es importante tenerles en cuenta cuando haciendo toda esta transición a un sistema más eficaz. Y también a lo que aspiramos, uno de nuestros objetivos es informar política, no solo el Tratado Global, pero pues informar, como ya hemos hecho en muchos países nacionalmente. El modelo de la red, pues es un modelo que reúne, como ya he mencionado antes, actores de toda la cadena de valor: al gobierno, a las empresas, a los recicladores, a la academia, a organizaciones especializadas, para
conversar y encontrar soluciones para conducir una economía de los plásticos, y esto se hace a través de esa acción colaborativa, decisiones basadas en evidencia, transición justa, perdón, esto es un poco la traducción del software, transición justa y innovación también. La red internacional, hemos tenido hasta ahora más de 70 grupos de trabajo, más de 100 publicaciones con guías, herramientas, informes, así como la puesta en marcha de muchos proyectos y pilotos de colaboración que nos ayudan a seguir avanzando, ¿no? Este impacto probado que les comentaba, pues bueno, aquí hay algunos números del reporte que publicamos este año. El reporte entero lo lanzamos el año pasado en el INC 4 de Ottawa, en Canadá, pero solo el sumario, y el reporte completo fue publicado este año, y estas son algunas cifras que resumen ese impacto desde el año 2018, la creación del Pacto de Reino Unido, hasta ahora. Que se ha conseguido incrementar un 23% la cantidad de embalaje plástico que es reciclado, reusable y compostado. Se han conseguido ahorrar 360.000 toneladas de plásticos problemáticos y evitables como resultado de la actividad de los pactos. Se ha conseguido incrementar un 9% la cantidad de plástico efectivamente reciclado, y se ha conseguido aumentar un 44% en reciclado, en contenido reciclado en nuevos envases. Aquí les voy a dar algunos ejemplos de las distintas líneas de trabajo de los pactos. Por ejemplo, en el tema, la primera meta de eliminación de plásticos problemáticos y evitables, uno de los mayores hitos de la red son estos 11 listados de plásticos problemáticos y evitables. Ayer mismo tuvimos una rueda de prensa para presentar a los medios el listado de México, que tendremos un evento el día 19 con las empresas. Es el último al unirse a todos estos listados, pero como ya digo, el progreso es demostrable y está en estas 360.000 toneladas que hemos conseguido evitar de plásticos problemáticos y evitables. Las guías son todas públicas, les pasamos los links y las pueden ver. Un ejemplo concreto en Sudáfrica, las botellas de PET sí que se pueden reciclar, pero las fundas retráctiles y las de PET y de PVC causaban problemas, estaban en este listado, y bueno, el pacto trabajó para intentar buscar una solución. El 77% de los plásticos de este tipo se identificaron como problemáticos e innecesarios, y a través del esfuerzo colectivo las empresas han trabajado para cambiar estas etiquetas a un formato reciclable, y están desarrollando logotipo de la marca para comunicar esto a los recolectores de reciclaje. Y en 2022 se reemplazaron 4,47 millones de toneladas de fundas retráctiles de PET y PVC. Otro reto, como he dicho, creo que lo he mencionado antes, que ahora mismo es bueno, un reto común para todos los pactos de los plásticos, para toda la red, son los flexibles. Entonces, el pacto está trabajando en abordar este reto, ya que presentan unos desafíos grandes para conducir esta circularidad, al constituir un 40% de los envases de plástico a nivel mundial, y tienen mucha variedad de materiales utilizados, entonces son muy difíciles de recolectar y de reciclar a escala. Los pactos bueno, intentan abordar esto a través de acciones colectivas dirigidas a abordar el problema en su origen mediante la eliminación o modelos de materiales alternativos, simplificar materiales flexibles, incrementar las tasas de recolección, desarrollar mercados finales sostenibles para estos materiales.
Aquí tengo algunos ejemplos, estoy un poco preocupada con el tiempo, así que se los dejo, la presentación se la vamos a pasar y aquí tienen links del trabajo que se está haciendo en temas de flexibles. Por ejemplo, en el Pacto de Reino Unido se ha desarrollado una hoja de ruta específica para los flexibles. En Chile hicimos un piloto en el que trabajamos en incrementar la recolección con campañas de comportamiento ciudadano y trabajamos con diferentes empresas para buscar cómo reciclar estos flexibles. Al final, uno de los productos fueron bolsas de basura y el otro fueron lo que llaman zunchos, que son unas cintas que se utilizan para embalaje. Otro de las importantes líneas de trabajo es los modelos de reutilización y recarga. Nosotros desde la red de pactos creemos que es una solución prioritaria para lograr la circularidad de los plásticos. Sabemos que tiene muchos retos, pero por eso estamos trabajando para ver cómo esta solución se podría implementar. ¿No? En la práctica y a escala, se han hecho diversos estudios, pilotos, y ha quedado claro que la rehabilitación y recarga se pueden ampliar teniendo en cuenta distintas consideraciones ambientales, económicas, y que también se necesitan incentivos regulatorios claros, acciones colaborativas y obviamente idealmente ambas cosas. Un ejemplo es el del Pacto de Australia-Pacífico, que cubre Australia, Nueva Zelanda y algunas islas del Pacífico, en el que los miembros intentan acelerar la reutilización en sus modelos de negocio, creando información sobre el mercado, oportunidades de colaboración y oportunidades de aprendizaje entre peers. El pacto facilitó un grupo de trabajo sobre reutilización para identificar brechas y oportunidades en la región, y se ha realizado un estudio sobre facilitadores y factores de éxito para respaldar el desarrollo de estos modelos, ¿no? También tenemos otros ejemplos. En Reino Unido se han hecho estudios también piloto con un supermercado y una gran marca, y estudio el comportamiento ciudadano al utilizar estos modelos, que está ayudando a ver cómo podemos incrementar que los consumidores opten por este tipo de modelos de reuso, ¿no? También tenemos aquí otro ejemplo en Canadá, en el que se estudió el ecosistema nacional. Canadá, que hay de decir que ya tienen bastante desarrollado en los modelos de reuso. Obviamente hay que desarrollar más, pero iniciaron este primer acelerador POD, que es un paso hacia la visión del pacto de allí de un sistema realmente nacional y robusto de reutilización y recarga de envases para ampliar estos modelos. En temas de reciclaje, infraestructura y rediseño, el pacto enfoca muchos esfuerzos también en este sentido. Intentamos catalizar la inversión privada en infraestructura, potenciar la voz del sector informal de residuos, que para nosotros es clave en países como Colombia, como México, como Sudáfrica. Intentamos trabajar de la mano con ellos y que tengan esa voz. Intentamos también integrar estos recicladores en los sistemas de recolección y reciclaje, y también alinear la acción empresarial con el diseño circular de los envases y plásticos. Aquí, por ejemplo, tenemos esta imagen de las reglas de oro del Consumer Goods Forum. Nosotros trabajamos también de cerca con el Consumer Goods Forum, y, por ejemplo, aquí tienen infografía es del Pacto de Canadá, que el pacto adaptó estas reglas de oro para sus miembros. Material reciclado post-consumo, pues nuestro objetivo es crear mercados finales sostenibles para los plásticos reciclados, lo cual es crucial para impulsar la recolección, y es crucial que las principales marcas y minoristas se adhieran a este objetivo si realmente queremos crear esa demanda que puede sostener esto, ¿no? Tenemos unos ejemplos aquí, por ejemplo, en el US Plastic Pact,
se ha trabajado en una estrategia colectiva sobre resinas y formatos prioritarios para incrementar la incorporación de contenido reciclado. También es público. Aquí les pongo esta imagen donde tienen un link donde se puede acceder a toda esta información. Y con estas herramientas lo que se pretende es ayudar a las empresas para aumentar su uso en contenido reciclado y disminuir el uso de plástico virgen. Otros temas comunes, transversales a todas las diferentes metas, son las campañas de comportamiento ciudadano que consideramos cruciales porque el ciudadano también tiene que ayudar a cerrar esa circularidad, esa cadena. Entonces tenemos muchos ejemplos de semanas de reciclaje, de campañas de flexibles, etcétera, etcétera. Informar política pública es obviamente muy importante. Tenemos también ejemplos de cómo el pacto ha conseguido proporcionar evidencia. Por ejemplo, esta es una foto de la ley del plástico de un solo uso en Chile. En medio está la coordinadora del pacto de Chile, Alejandra. En Chile, por ejemplo, el gobierno quiso prohibir las botellas pequeñas de PET. Y a través del pacto se consiguió proporcionando la evidencia de que eso no iba a ayudar, sino iba a perjudicar la cadena del reciclaje y su financiamiento, etcétera. Se consiguió proporcionar evidencia e influenciar que en vez de que prohibieran las botellas, la ley incluyera una obligación de X% de contenido de material reciclado. Entonces, ese tipo de alineación entre el pacto y la política pública es muy poderoso. Como decía antes, la innovación también es transversal. Por ejemplo, esto es una solución, nosotros celebramos, no me sale la palabra, un concurso para fomentar la innovación. Este fue uno de los ganadores que se llama Notpla. Buscábamos soluciones para retos específicos y en este caso eran los formatos pequeños, como los del ketchup, la mayonesa, etcétera. Notpla es una empresa, una startup que ha desarrollado este producto que es de alga, que se puede comer, realmente se desintegra rápidamente, entonces es una solución que puede ser viable, que se está trabajando ahora con distintas empresas para ver su futuro, pero que sí que está teniendo buenos resultados. Ellos recibieron, después de que RAP les seleccionamos en este concurso, recibieron el Earthshot Prize. No sé si son familiares, pero es como 1.000.000 de libras para innovadores. Y por último, solo apuntar que tienen muchísima más información, datos de todo lo que ha conseguido la red, casos de estudio en estos reportes que publicamos este año que ya he mencionado, de Scaling Impact de la red de pactos de los plásticos. Y por último, perdón, me había olvidado solo hablarle de que los pactos de los plásticos están en las negociaciones del Tratado Global contra la Contaminación Plástica de Naciones Unidas. RAP tiene una delegación, IMF tiene otra delegación. Estamos yendo allí a atender todas estas negociaciones. Hemos tenido la oportunidad de implementar eventos en Nairobi, presentamos insights de la Red Global de Pactos en Ottawa, presentamos este reporte del que les estaba hablando ahora, también nos vamos ya muy prontito para Busan. Y bueno, decir que la red de pactos, todo lo que se ha conseguido, la evidencia que se proporciona con todo este trabajo han sido citados por varias contribuciones y gobiernos durante todas las negociaciones, lo que es un reconocimiento a nuestro trabajo. Nosotros estamos empujando por un tratado ambicioso y bueno, veamos qué va a pasar la semana que viene. Muchas gracias. Creo que ya estoy un poquito, me pasé de tiempo. Carolina, muchas gracias por esta presentación tan enriquecedora y tan pertinente para entender aún mejor el contexto de la economía circular del plástico. A continuación, daremos paso a Felipe Vázquez, líder de conocimiento de SEMPRE. Felipe es ingeniero ambiental y cuenta con un doctorado en ecología industrial, además de 15 años de experiencia en proyectos de economía circular y sostenibilidad.
Hoy Felipe nos presentará un análisis del estado de la circularidad del plástico en Colombia a partir del análisis de los datos. Felipe, adelante. Gracias, Diana. Muy buenos días, un saludo para todos. Bueno, ya me presentaron, entonces omitiré esa parte. Gracias por la introducción. Em, Mis diapositivas, creo que es María Paula que nos va a ayudar con la diapositiva. ¿Film o presento? Ya está en proceso. Ah, bueno, vale, listo. Bueno, mientras que tenemos la presentación en pantalla, les cuento muy brevemente. Yo seré muy breve, realmente mi presentación va a ser más como un abrebocas para la presentación de Carolina y de generar un poquito de contexto de en dónde estamos hoy. El resultado que les presentaré hoy es fundamentalmente un estudio que se hizo en el último año sobre los flujos de materiales de envases y empaques plásticos en Colombia, con aras a empezar a medir esa circularidad de la que hablaba Carolina anteriormente y dar soporte al establecimiento de las metas del Pacto por los Plásticos en Colombia. Adelante, María Paula, si me ayudas. La siguiente, por favor. Listo. Entonces, este es un poco el resumen de ese ejercicio. Ya en mi próxima diapositiva les mostraré un poquito más a detalle en qué consistió el estudio. Eh, de manera general, los datos que tenemos aquí son para el 2019, que pues generalmente cuando se hacen este tipo de ejercicios de medir, ahí surgen una serie de retos y el primero de estos es que casi nunca se tienen datos actualizados al último año o al año que uno quisiera estar estudiando o en el que se realiza el estudio. Por ende, este primer ejercicio se hizo con datos del 2019 para tratar de estandarizar las diferentes fuentes de información y detectar también dónde teníamos falencias numéricas, dónde teníamos que hacer estimaciones de cara a una próxima actualización. En este orden de ideas se construyó un modelo matemático basado en datos secundarios, datos primarios de diferentes fuentes en Colombia, así como el apoyo de diferentes expertos de empresas en Colombia y pertenecientes al Pacto por los Plásticos, donde ellos también pues manejan su propia información. De manera general, establecimos que en Colombia se ponen en el mercado alrededor de 700.000 toneladas al año de envases y empaques plásticos. Estamos acotándonos a envases y empaques. Ya ahorita les muestro que el total de plásticos puestos en el mercado es mucho mayor. Sin embargo, estas 700.000 toneladas corresponden aproximadamente al 55% de los plásticos puestos en el mercado, por lo que no es para nada despreciable el segmento de envases y empaques. A su vez, logramos determinar que alrededor del 32% de estas toneladas que se ponen en el mercado están siendo recicladas actualmente. Eh, ya, sin embargo, solamente el 3%, es decir, el otro 29% se va a otros usos, el 3% es efectivamente reincorporado en nuevos envases y empaques, que es otra de las metas que queremos medir en el pacto. Ya enseguida les profundizo en estos números. En la parte de abajo también van a ver los resultados de que dice 6 modelos de reuso. Este es un segundo estudio. Hoy no vamos a profundizar en ese estudio, sin embargo lo queríamos dejar aquí como abrebocas, donde siempre en alianza con el World Economic Forum y GPAP establecimos una primera línea base de cómo están los modelos de reuso o reutilización de envases y empaques en Colombia. Efectivamente, aquí lo que logramos determinar es que todos los modelos existentes en el mundo de retornabilidad y de rellenado están presentes en Colombia de manera formal y de manera informal. Ya a continuación les voy a dejar en el chat, una vez termine mi presentación, el link a este estudio para que también pues, tengan acceso a este
y lo puedan consultar. Ese está en la página del Foro Económico Mundial. ¿Me ayudas con la siguiente, María Paula? Feli, qué pena que se trabó el computador. Ok, ven, si quieres entonces presento, voy a intentar proyectar yo. Regálame un segundito. Qué pena ahí el problemita Eh, técnico. déjame, si quieres, yo lo puedo hacer. Ah, bueno, listo, Diana, perfecto. Muchas gracias. Listo, aquí, Ok, listo. Vamos en esta. Perfecto. ahí ves. Sí, perfecto. Muchas gracias. Listo. Ujú. Listo. Ya a nivel de detalle, entonces, con los números que abrí mi presentación, este es un resumen esquemático del resultado de este estudio, donde se analizó toda la cadena de valor de los envases y empaques plásticos. Como les mencioné, el 55% del plástico que ponemos en el mercado en Colombia efectivamente se está utilizando para envases y empaques. Y a partir de ahí, si nos vamos por la parte superior, vamos siguiendo las flechas desde arriba en círculo, pues vemos cómo va pasando este plástico a través de las diferentes fases o puntos de la cadena de valor. Tenemos alrededor de 730.000 toneladas de plásticos que están ingresando como materia prima virgen a la producción de envases y empaques. A estos, este lo complementa el 3% de materia reciclada que mencionaba anteriormente. Y allí nos encontramos entonces que tenemos más o menos 760.000 toneladas que estamos transformando para producir envases y empaques. En todo el proceso de fabricación de estos envases y empaques, y a lo largo de su cadena de distribución, pues encontramos algunas ineficiencias. Hay ineficiencias en la producción, donde se pierde parte de este material. Hay ineficiencias los esquemas de retornabilidad también, donde del plástico que se pone en envases de empaque retornable no regresa nuevamente al mercado. Parte de esto se debe también a la falta de cultura que tenemos hoy en día para la retornabilidad de estos envases, y se pierden otros tanto de envases y empaques en el momento de envasado, valga la redundancia, en el proceso. También tenemos que en el país se exportan algunos productos ya empacados, eh, y estos corresponden alrededor de 30.000 toneladas al año. Entonces, hay parte de los plásticos que si efectivamente se produjeron y se envasaron productos en el país, pues salen del país, y este es es una circularidad o es un flujo que perdemos, digamos, en el país, y que no podemos tomar en cuenta y no va a ingresar a nuestros procesos de circularidad. Después de estas pérdidas, tenemos en la esquina inferior izquierda, donde está el uso por consumidores en hogares, que efectivamente a nuestros hogares están llegando aproximadamente 700.000 toneladas de envases y empaques. Y estos envases y empaques, que en su gran mayoría, por no decir su totalidad, son plásticos de un solo uso o de rápida rotación, podemos estimar que estos envases y empaques pues efectivamente se vuelven a poner en el mercado, pero ya en forma de residuos. Estos residuos en Colombia pues son gestionados en el marco del Servicio Público de Aseo en su gran mayoría. Las pérdidas que veíamos a nivel postindustrial, esas pérdidas, si bien son unas pérdidas en el sistema productivo, garantizamos que casi la totalidad de estos pérdidas en estos procesos pues regresan al proceso de reciclaje. A nivel postindustrial es mucho más eficiente la gestión de residuos, pero a nivel del servicio público de aseo o en los esquemas de recolección de residuos sí tenemos unas ineficiencias muy grandes. Estimamos que alrededor del 73% de los envases plásticos no están siendo recolectados para reciclaje.
lo que nos hace pensar, porque finalmente hay flujos que no podemos trazar, pero que están llegando a los rellenos sanitarios y los estamos perdiendo en nuestro sistema económico. Retomo entonces que alrededor del 32% de estos residuos están siendo reciclados efectivamente, pero la gran mayoría de estos residuos, el 28,6%, alrededor de 200.000 toneladas, llegan a otros sistemas o son reciclados para otros propósitos. El uso de la fabricación de fibras para producción de textiles fundamentalmente es uno de los grandes usos en el caso del PET, y tan solo 23.000 toneladas al año se están reincorporando en envases y empaques, que es el dato que tenemos en el centro de la gráfica. Entonces vemos que aún hay una brecha muy grande, que tenemos que convertirla en una oportunidad, y ya pues en la siguiente presentación Carolina nos va a mostrar un poco la hoja de ruta del pacto en Colombia para iniciar este cierre de brechas y poder capturar ese otro 97% o el 60% que no estamos capturando, el 70% que no estamos capturando, pero también revisar que la reincorporación pueda ser más alta y que el plástico no esté migrando a otros usos. Finalmente, en las escalas o en los loops de economía circular, si tienen como referencia a la mariposa de Ellen MacArthur un poco, pues primero queremos retornar, que no pongamos reducir efectivamente, pero primero queremos mejorar la retornabilidad. Y evitar las pérdidas en retornabilidad, y posteriormente lo que sí efectivamente se ponga y tenga que salir como un residuo, pues se reincorpore en el mismo uso para no tener que seguir demandando materia prima virgen para este propósito. Este es básicamente un resumen del estudio como tal. Este estudio lo estaremos publicando ya técnicamente en los próximos meses. Esperamos que nos tome unos 2 o 3 meses ya el proceso de terminar de editar el estudio como tal y documentar técnicamente el modelo matemático que hay detrás de esto. Ya con este modelo estandarizado, lo que buscamos el próximo año es realizar una actualización del estudio para poder hacer seguimiento de las metas en el país, y esperamos hacer ese estudio en alianza con otras instituciones, poderlo seguir creciendo. Todavía hay incertidumbre en muchos de los parámetros que estamos manejando, pero sí hemos visto que la toma de datos y las fuentes de datos ha venido mejorando. Sin embargo, siguen habiendo muchas brechas, y gran parte de las estimaciones que tenemos hoy en día vienen de la experticia que tienen los productores y fabricantes, la cual pues tenemos que seguir documentando. Muchas gracias por el espacio y le cedo la palabra a Carolina. Felipe, muchas gracias pues, por presentarnos este panorama. Como bien lo dijiste, ahorita el turno es para Caro Forero. Carolina Forero es experta en normatividad y sostenibilidad y es quien coordina el Pacto por los Plásticos Colombia. Su presentación abordará precisamente el contexto normativo en nuestro país, los retos que tenemos como país, pero sobre todo destacando las oportunidades que trae el Pacto por los Plásticos para trabajar colaborativamente en torno a estos retos. Caro, bienvenida. Muchas gracias, Diana. Buenos días para todos. Es un gusto poder compartir estas experiencias y sobre todo empezar a trazar un camino en conjunto para precisamente abordar en conjunto los retos que justamente Felipe nos acaba de compartir. Entonces, mientras volvemos a la presentación, daré un breve resumen del contexto normativo que hoy en día tenemos en Colombia y que justo este año se ha movilizado más que en otros años en temas puntuales en torno al plástico de un solo uso, para entender cómo esto también sugiere la necesidad de implementar proyectos concretos en torno a los plásticos de un solo uso y su aceleramiento o aceleración, perdón, hacia su circularidad, y asimismo pues entender cómo con casos concretos de las empresas y en conjunto se puede lograr aquí en Colombia. Entonces, agradezco, Diana, si nos puedes compartir la pantalla de la presentación.
Listo, ya comparto. Gracias, Diana. Siguiente, por favor. Entonces, un poco para ir en línea con lo que nos acaba de comentar Felipe, voy a empezar aquí en esta diapositiva. Al contrario, voy a hablar primero del contexto normativo, porque mientras se entiende muy bien dónde están los flujos de materiales plásticos en Colombia, qué en realidad se está reciclando, qué no y por qué se presentan ciertas dificultades para que se reincorporen estos plásticos o para lograr también una reducción en cuanto a los datos que se puedan tener habilitados aquí en Colombia, pues también el gobierno nacional ha hecho un esfuerzo en entender también estos retos a través de las políticas públicas, iniciando en el 2016 con el COMPES 3874, hablando de la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, así como el decreto 596, donde se habla del esquema de aprovechamiento y formalización de recicladores, que ya vamos a ver que con estas normas enfocadas en plásticos de un solo uso, va a cobrar bastante importancia, toda vez que también se recoge en la Estrategia Nacional de Economía Circular. Entonces, en el 2016 también recibimos aquí del Gobierno Nacional una resolución que se enfoca en un impuesto a las bolsas plásticas, un primer ejercicio para también hablar de otro tipo de impuestos al plástico de un solo uso. Y que también como no solamente sería el primer instrumento financiero para empezar a reducir los plásticos de un solo uso, sino también se acompaña en el 2018 con la resolución 1407, que se enfoca en la responsabilidad extendida al productor como de nuevo un instrumento para que los productores puedan, que ponen plásticos o todo tipo de materiales, en este caso también cartón, vidrio, papel, que los ponen en el mercado a través de envases y empaques, pues tengan unas metas claras de recolección y de aprovechamiento que hoy en día, a través de la ley 2232, definida en el 2022, ya tienen metas o más bien un camino muy claro para regular ya no específicamente, perdón, los plásticos de un solo uso, evolucionando la resolución 1407. Entonces, aquí, no solamente en esta ley 2232 nos habla de que plásticos de un solo uso empiezan a definirse mecanismos de prohibición en su comercialización. Ya este año, el 7 de julio, empezó la prohibición de algunos de estos plásticos de un solo uso, sino que también va a haber otro tipo de productos que serán prohibidos al 2030, como por ejemplo los vasos desechables. Aquí refieren esta ley 2232 también alternativas para pues, que estos productos pudieran seguir siendo comercializados bajo algunas estrategias de economía circular o cambiando por materiales sustitutos. Al mismo tiempo, en el 2022 tuvimos otra ley que está relacionada con en materia tributaria, la ley 2277, y donde a partir del artículo 50 se define ya un impuesto al plástico de un solo uso, relacionándose ya con la anterior definición del impuesto a las bolsas de plásticos, en las bolsas plásticas, en donde también nos define otra herramienta para empezar a lograr esa reducción de los plásticos de un solo uso. Y justo este año, ya en el 2024, entonces tenemos el desarrollo normativo de la ley 2232 a partir de la resolución 803, donde ya nos define en particular cuáles son las metas de aprovechamiento, de recolección y también ahora de reincorporación para algunas resinas, y donde también nos definen metas de aquí al 2030 para precisamente cumplir con estos criterios. Al mismo tiempo, también se dio un avance en el desarrollo normativo de la ley 2277, donde si bien se define que ya a partir de este año se debe implementar el impuesto al plástico y reportar a la DIAN, pues también hay una opción de no causación de ese impuesto a través de un proyecto de decreto que expidió el Ministerio de Hacienda y que está en este momento en estudio para definir a través de un certificado de economía circular y otras acciones de economía circular cuál parte de ese impuesto pues no debería causarse por implementar acciones en el marco de la economía circular. Entonces, como vemos, en los últimos años ha estado muy movido este tema normativo, más allá del que también nos han definido líneas o faltan definir líneas que están en proceso para trabajar el cómo
integrar los plásticos en general y los plásticos de un solo uso y los envases y empaques en la economía nacional. Al mismo tiempo, en Colombia, como bien lo mencionaba también Carolina hace un momento, a nivel global, en el 2015 estaba la Fundación Ellen MacArthur trabajando en la nueva economía de los plásticos, promoviendo los primeros pactos por los plásticos en el 2018, donde se empezó en UK, en el Reino Unido, y que ya para el 2022 llega esta alternativa en donde este entendimiento de las resoluciones, de los retos que se tienen en los flujos de materiales del plástico, pues se pudiera concretar en acciones y proyectos a través de la asociación de varios actores de la cadena de gestión del plástico. Entonces, empieza este trabajo desde el Pacto por los Plásticos Colombia, en donde en un primer año nos sentamos varias empresas a través de un comité consultivo, no solamente empresas, sino academia, investigación, ONGs, para entender cuáles son esos retos. Casi llegamos a 150 ideas que definen en Colombia retos y oportunidades para trabajar en plástico y que hoy en día ya estamos consolidando en una hoja de ruta que les vamos a presentar a continuación para también entender este abordaje legal y normativo en torno al plástico de un solo uso. Siguiente, por favor. Entonces, precisamente, ya hablando de los retos actuales aquí en Colombia, no solamente tenemos estos retos que sugieren en la reglamentación, sino también una necesidad de acción inmediata por parte de las empresas y en general todo el entorno de la cadena de gestión de plástico para ya con ese alineamiento reglamentario entender cómo empezar a reincorporar, si bien hay ciertos tipos de plásticos que están listos y ya están haciendo una reincorporación eficiente, hay otras resinas y otro tipo de plásticos como los plásticos flexibles donde no es tan fácil lograrlo. Entonces, precisamente hay una urgencia de entender cómo lograr reincorporar materia prima reciclada en productos plásticos, cerrar también brechas porque hay, digamos, empresas e industria muy juiciosa que implementa acciones de ecodiseño, pero que vemos aquí en el contexto colombiano dificultades en el cierre de brechas o lograr que realmente esos cambios se ajusten a la reciclabilidad de estos elementos. Además, también la norma nos pone retos en la certificación de la cadena, que es una oportunidad porque se empieza a estandarizar ese proceso, pero ya la industria tiene que acoger nuevos pasos, nuevos procesos, nuevos tipos de certificaciones para estar listos y dar respuesta a esa reglamentación. Y otro tema muy importante, la reportabilidad. Si bien a partir de los informes de avance de los esquemas de responsabilidad extendida al productor, se tiene ya información de lo que se pone en el mercado y avance en las metas. Entendemos que también faltaría, digamos, más información respecto precisamente a esas certificaciones que puede lograr la cadena y que pueden ir más allá de la reglamentación. Y además entender ya ahora mismo las alternativas de que pueden sustituir los plásticos de un solo uso para que algunos productos en el 2030 pues se puedan seguir usando atendiendo estas alternativas. Además de esto, pues la cadena tiene que estar preparada en términos de producción y consumo sostenible. Tenemos que integrar ya al consumidor para entender el plástico, no solamente con las botellas de Amor, por ejemplo, que igual ha sido una estrategia importante para generar conciencia, sino que ya empieza el consumidor también a entender el detalle del plástico porque cumple un rol importante en lograr esta acción inmediata, en entender qué envases y empaques son de difícil circularidad para ojalá empezar por lo difícil y también, como decía Carolina, el Tratado Global de Plásticos, que es una discusión que se va a dar en 3 semanas, pues precisamente va a impactar aquí a nivel local porque se está decidiendo qué premisas se van a definir a nivel global y qué premisas se van a definir a nivel nacional. Siguiente, por favor, Diana. En ese sentido, viendo todos estos retos y todas las posibles oportunidades de construcción conjunta que puede haber allí, nace el Pacto por los Plásticos en Colombia. En realidad es vista como una alianza voluntaria y proactiva que reúne todos los actores de la cadena de valor del plástico y que busca transformarlo implementando proyectos concretos que no solamente permita a las empresas cumplir con las metas corporativas, sino aportar con beneficios de triple impacto a la comunidad. Aquí ustedes pueden ver un ejemplo de nuestros miembros actuales del pacto. Como bien, el pacto acaba de iniciar.
y precisamente estamos en ese proceso de ampliación, no solamente trabajando con los miembros, sino también con los aliados, en donde están todos los, por ejemplo, sistemas de responsabilidad extendida del productor, alcaldías, el sector académico con universidades, agremiaciones, como ustedes pueden ver aquí, como Acoplásticos, todos trabajando, entendiendo esta problemática en toda la cadena. Siguiente, por favor. Como lo decía Carolina, hay, digamos, una guía en entender, o bueno, más bien centralizar todas las acciones, y tanto individuales como colectivas, en 4 metas. Estas metas, aquí vamos a ver un ejemplo de cómo se ajustan precisamente al que hoy en día pide la ley y cómo puede estar yendo más allá también de la de ley, obviamente contemplando las capacidades en infraestructura que tenemos aquí en Colombia. Entonces, si bien nuestra meta 1, desde el Pacto por los Plásticos, está enfocada en tomar acción para lograr la circularidad de los plásticos de difícil circularidad o reducirlos al 2030. Esa es nuestra meta 1, y precisamente desde la ley 2232 pues vemos que también el enfoque está muy específico para la prohibición y la sustitución gradual de estos plásticos de un solo uso. La ley también tiene un componente importante en promoción del ecodiseño. Y en cuanto al ecodiseño, precisamente nuestra meta número 2 es buscar lograr que los envases y empaques en un 100% al 2030 puedan ser reutilizables, reciclables o compostables, entendiendo bien cuándo es apropiado que sea compostable o reciclable, en qué zonas. Hay muchos retos para poder lograr generar como esos cambios de la manera más precisa y como lo necesita aquí el país. Nuestra tercera meta está enfocada en las tasas de reciclaje. Queremos que ya lograr el 50% de reciclaje de envases y empaques al 2030. Está alineada con las nuevas definiciones de la resolución 803 enmarcadas en la ley, en donde para algunos tipos de plásticos se sugiere el 30% de aprovechamiento de envases y empaques al 2030, que vamos un poco más allá, entendiendo no solamente resinas como el PET, en las que están muy enfocada la resolución 803, sino otras resinas que puede que lo manejen la mayoría de empresas, y que dentro de sus metas corporativas está precisamente lograr ese aprovechamiento. Y tenemos también una cuarta meta en donde enfocamos los esfuerzos de reincorporación para lograrla en un 30% en el 2030. Aquí la reincorporación para el PET, al menos enfocada en la resolución 803, está enfocado solamente en el PET, logrando la reincorporación en un 90%. Y aquí nosotros queremos integrar también la reincorporación de otro tipo de resinas, como el polietileno, por ejemplo. Siguiente, por favor. Entendiendo estas metas para guiar precisamente el accionar de las empresas, también construimos una hoja de ruta, en donde aquí enmarcamos ya los proyectos concretos que se necesita para que podamos contribuir a ella, no solamente de manera colectiva y empezar a implementar proyectos colectivos, sino también individuales. Están vistos en 4 dimensiones. La primera dimensión nos habla de cómo lograr ese cumplimiento normativo y autorregulatorio. Aquí también estamos viendo metas corporativas, donde se entienda desde la reportabilidad de las toneladas en un único sistema, no solamente hablando de responsabilidad extendida al productor, hasta el fortalecimiento, por ejemplo, de la recolección selectiva para que puedan cumplir las metas legales. Una segunda dimensión está enfocada hacia las estrategias de transición de la nueva economía del plástico, donde tenemos que definir qué falta para lograr esos nuevos modelos de negocio que se puedan dar en torno a la reincorporación o a la compostabilidad, o también a esa transición, a lograr esa transición de materiales plásticos de difícil circularidad. Nuestra cuarta dimensión, la idea es allí integrar proyectos en donde, listo, entendamos esa reportabilidad en términos de una tonelada de plástico que se pueda aprovechar, reincorporar y demás, o sustituir, sino que también queremos que las empresas puedan conectar ese tipo de indicadores con indicadores relacionados con cambio climático o biodiversidad. Y finalmente, pues todos estos proyectos queremos que se multipliquen, que sean escalables, que sean realizables en Colombia. Muchas veces la parte de financiación, inversión, puede ser complicada, y precisamente queremos entender qué oportunidades puede haber en el mercado para promover esa inversión, esa escalabilidad, y aprovechar la cooperación tanto pública como privada, la cofinanciación entre varios para lograr ese cierre de brechas. Cada uno de estos proyectos que están enmarcados en las dimensiones tienen un componente importante de comunicación y sensibilización, donde es claro el rol de los consumidores, y también la generación de data para lograr
hacer un seguimiento y tener un entendimiento y generar incidencia en el marco regulatorio actual. Este año hemos empezado con 4 de los 14 proyectos colectivos priorizados que están enmarcados en estas 4 dimensiones. Aquí les refiero a algunos de los ejemplos. Vemos retos, bastantes retos en la logística para lograr que los transformadores que tienen ya capacidades y tecnología para procesar ciertos tipos de plástico, pues puedan tener la materia prima o el plástico con las calidades que se necesitan para ese proceso. Aquí es importante trabajar mucho con las organizaciones de recicladores, por ejemplo, y poder tener un entendimiento, una conexión de estas calidades en un centro de acopio para poderlo facilitar en plásticos de difícil circularidad o plásticos retadores como lo son los plásticos flexibles. Segundo proyecto que estamos trabajando en este momento es precisamente entender a través de un piloto los retos y oportunidades en la reincorporación de PCR en envases flexibles de marca propia. Aquí, pues también la idea es entre todos los miembros del pacto y obviamente los aliados, entender qué es lo que falta para lograr aumentar esa tasa de reincorporación en los plásticos flexibles. Este proyecto está relacionado con un tercer proyecto que se enfoca en el ecodiseño y en ver qué brechas hay que trabajar cuando las empresas, de nuevo, muy juiciosamente implementan acciones de ecodiseño, pero cuando ya llega al hogar y se entrega a un reciclador, a una organización o a un gestor, hay temas técnicos y de, digamos, logísticos que impiden que sean reciclables. Eso lo queremos estudiar. Y adicional a ello, de la mano del Gobierno Nacional y de Naciones Unidas, también vamos a implementar o participaremos junto con el proyecto de Jet Black Cities para que 2 ciudades de la costa atlántica podamos también entender o lograr esa reducción de plásticos marinos y la contaminación por plásticos, enfocándonos en la economía circular. Estos proyectos se trabajan en conjunto, se definen en conjunto junto con los miembros y no solamente se invita a los aliados, sino también obviamente a gobierno nacional y otro tipo de plataformas que nacen también desde las diferentes iniciativas trabajando esto en conjunto. Siguiente, por favor. Aquí rápidamente, porque creo que estamos un poquito pasados de tiempo, para ampliar un poco que no solamente aquí constituimos, formulamos este tipo de proyectos colectivos, sino también desarrollamos ciertas conversaciones que harían falta para formular estos proyectos. Entonces, cuando nos estuvimos trabajando la información, el sistema de trazabilidad, reportando los proyectos que van avanzándose individualmente, tuvimos una complejidad para definir entre todos precisamente los conceptos básicos para poderlo reportar. Entonces teníamos que ponernos de acuerdo para definir qué es un plástico de difícil circularidad. No es lo mismo desde la mirada de un productor, de un fabricante o de un transformador ese significado. Entonces precisamente esta plataforma nos ayuda mucho a entender y a unificar el lenguaje para abordar desde la misma visión o entendiendo las visiones de los demás estos retos en la circularidad de plásticos. Justo ahora, obviamente, al mismo tiempo con la resolución 803, pues además de identificar plásticos de difícil circularidad asociados a los 14 plásticos prohibidos, es importante o fue importante entender los retos del que sugiere el cómo de la normativa para poder tomar acción e integrar otros en la fase 2, nuevos plásticos de difícil circularidad que en la realidad son posibles dado la infraestructura actual colombiana. Siguiente, por favor. Dentro de esas definiciones, también cuando estábamos trabajando cifras en conjunto sobre los empaques y envases que pueden ser retornables, reutilizables, tuvimos que sentarnos y ponernos de acuerdo en entender cuál es el concepto de, por ejemplo, qué es un envase, empaque y reciclable. Entonces, aquí digamos que había diferencia entre que sea reciclable o que sea diseñado para ser reciclable, pero que pues dada la infraestructura en Colombia de pronto no es posible que sea reciclable para poder capturar los números de los miembros y aliados del pacto en torno a las acciones y las posibles toneladas que se estén reciclando en el país. Entonces también es un tema para ponernos de acuerdo, así como también el entendimiento de qué significa el aprovechamiento de envases y empaques plásticos, porque todos o de los diferentes actores
entendía de diferente manera los procesos de incorporación al ciclo productivo, hasta dónde va el aprovechamiento, si incluye la recolección o no. Entonces, todo ese tipo de discusiones para poder trabajar la trazabilidad compartida y el entendimiento de este universo y la problemática en torno a los plásticos de un solo uso es necesario y lo pudimos abordar aquí a través del Pacto por los Plásticos. Siguiente, por favor. A otros retos, entendiendo que hay casos de éxitos desde lo individual, pues esta plataforma se convierte también en un espacio donde se comparten esas experiencias y se traen preguntas para abordar aquí en conjunto. Entonces vemos dos ejemplos aquí de dos de los miembros del pacto, Nestlé y Jerónimo Martín Soara, donde a través de digamos, algunos productos y cambios en el diseño con la reducción del volumen de plástico que se integra, la eliminación de pigmentos, por ejemplo, formulados con carbón negro, o el cambio de etiquetas de PVC, que es un plástico de difícil circularidad, a polipropileno, pues ya se iban abordando acciones enmarcadas en la hoja de ruta del Pacto por los Plásticos y también obviamente con iniciativas ya predefinidas a nivel global. Desde lo colectivo, lo que estamos logrando es precisamente entender o implementar cómo maximizar ese impacto en el ecodiseño en toda la cadena de valor, definir esas, y lo que estamos hoy haciendo desde el Pacto por los Plásticos Colombia es entender esos cambios que se dieron, cómo esos materiales nuevos o esos nuevos diseños pueden llegar a ser 100% reciclables o aprovechables al final durante el proceso de recolección. Siguiente, por favor. Y adicional a ello, pues también hemos tenido conversaciones de valor en torno a todo este cambio normativo sobre el impuesto al plástico de un solo uso, sobre la reportabilidad y esquemas de responsabilidades del productor. Pero aquí también vemos un reto importante y no queremos dejar la mirada a un lado del Tratado Global de Plásticos y lo que está pasando a nivel internacional. Aquí en la presentación que les vamos a compartir hay un link sobre precisamente el documento más reciente que se empieza a negociar en las próximas 3 semanas, buscando que se firme un tratado jurídicamente vinculante que aborde el ciclo de vida completo de los plásticos. Hoy en día, a 3 semanas que se tiene, 2 grupos de expertos trabajando precisamente en ese documento borrador y 2 discusiones muy importantes. Uno, se va a definir precisamente los mecanismos financieros para la implementación del tratado. Tenemos 3 puntos bien interesantes que están en el punto álgido de la discusión. Fondos de financiamiento para, por ejemplo, ayudar al Global Sur a implementar cambios en las acciones de circularidad de los plásticos. Se está definiendo qué fondo de financiación se debe tener, si se mantiene el JEF o se genera uno nuevo. También se define, o se quiere definir hasta dónde llega la incidencia del rol o el rol del sector privado para empezar a contabilizar las inversiones o contribuciones precisamente en torno a la circularidad de los plásticos. Y también se está entendiendo si se reporta o si tiene un alcance nacional o global, algunos instrumentos financieros como el de la responsabilidad extendida del productor, créditos de plástico e impuesto al plástico. Eso desde la parte de mecanismos financieros. Y al mismo tiempo se tendrán definiciones técnicas en cuanto a si aquí a través del tratado se va también a incorporar un capítulo de definición de sustancias químicas peligrosas. Ya hay otro tipo de tratados que lo recogen. También si aquí se va a definir por país o de manera global qué significan los plásticos problemáticos e innecesarios y a definir temas estandarizados de reciclabilidad y reuso. Vamos a ver qué noticias se terminan definiendo entre semanas, si finalmente tendremos un tratado con ese tipo de acciones determinadas a nivel nacional o a nivel global. Eso es un resumen de todo lo que se está conversando, trabajando aquí al interior del pacto. Siguiente, por favor. Solamente algunos ejemplos, pero que obviamente esto hasta ahora está empezando entendiendo la necesidad de que el país pueda acelerar esa circularidad de los plásticos y lo que nos hemos dado cuenta trabajando estos proyectos y teniendo estas conversaciones es que si bien hay conversaciones uno a uno entre, por ejemplo, transformadores y fabricantes o el fabricante de un producto plástico y las comercializadoras que lo ponen en el mercado, nos hemos dado cuenta que falta esa conversación entre todas las demás eslabones de la cadena, es decir, que también la marca se hable directamente con el reciclador, con el gestor y también obviamente de la mano de la academia, la ONG y las instituciones
pues se pueda lograr concretar también con conocimiento esas acciones, además de lo que trabaja el gobierno nacional y las plataformas que también empezamos a contribuir en conjunto, porque este tema y los retos que se tienen, si bien hay avances individuales, en realidad ya necesita una acción conjunta para poderlos abordar. Esto, digamos que es lo que traemos por el momento. Obviamente quisiéramos tener una serie más de webinars para empezar a ahondar en la reglamentación y en otro tipo de temas, y por ahora pues queremos dejarlos con un ejemplo de caso de éxito aquí en Colombia, desde lo individual, pero también desde lo colectivo en marco de la hoja de ruta del pacto. Muchas gracias, Carolina, por esta explicación tan completa del Pacto por los Plásticos Colombia. Como bien lo dijo Carolina, para cerrar las presentaciones, le damos la bienvenida a Joana García. Joana es ingeniera química, máster en química aplicada y especialista en gerencia de proyectos con más de 18 años de experiencia en innovación y desarrollo de empaques y materiales plásticos. Actualmente se desempeña como líder de innovación y portafolio sostenible en Grupo Plastilene. Joana, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Un gusto estar hoy aquí acompañándolos y traerles algo de nuestra experiencia. ¿Tú me permites, por favor, la pantalla? Claro que sí. Yo creo que ya puedes darle en compartir pantalla. Listo. ¿Me cuentan, por favor, si ya estamos viendo? Sí. Bueno, muy bien. Aquí les queremos compartir algo de la experiencia que hemos tenido desde Grupo Plastilene, y lo primero es la importancia de tener estas metas y estos objetivos comunes, porque pues nos dan una guía de trabajo a todos en un marco común. En primer lugar, pues por supuesto que todo este tema de manejo de plásticos parte desde el diseño o desde el ecodiseño de los productos, y precisamente una primera meta gigante es reducir o eliminar todos estos plásticos problemáticos e innecesarios. ¿Y cómo se hace esto? Pues esto es un trabajo que nadie puede resolver solo, es un trabajo conjunto desde la innovación en materiales, los productores de plásticos como nosotros y las marcas, y al final pues el consumidor. Y me refiero al consumidor porque nosotros estamos acostumbrados tal vez a ver los productos de una cierta manera, y cuando nosotros empezamos a cambiar los materiales o incorporar reciclados, pues tenemos que tener esa mente abierta a esos cambios que nosotros mismos estamos pidiendo. Entonces, para nosotros, una parte básica de esta estrategia de cambio es el repensar, y es todos en la cadena debemos repensar cómo hacemos las cosas para dar la apertura a estos temas nuevos. Aquí les traemos un primer punto de estos básicos para afrontar estos grandes retos y estas metas que tenemos en plásticos, y es todos estos temas de ecodiseño. Aquí traemos un ejemplo, una historia que es de este año en Grupo Plastilene, y es precisamente en el reemplazo, en la eliminación de un empaque que actualmente es un multimaterial que tiene poliéster y polietileno, y pues la idea es poderlo transformar en un empaque monomaterial de solo polietileno. Eso suena sencillo, pero en la realidad es algo bastante amplio. En este caso estamos trabajando desde el fabricante de la materia prima, porque pues necesitamos nuevos grados que puedan dar esas propiedades de alta resistencia, de muy buena rigidez, como en este caso. Y una foto que les traemos acá es de un trabajo que hicimos este año precisamente con uno de los fabricantes de materia prima. Nosotros hacemos nuestra lámina, luego lo llevamos a un laboratorio donde se está trabajando con un tercero que es el fabricante de la máquina, una máquina empacadora nueva con muchos cambios frente a las máquinas convencionales, y pues aquí traemos un resultado muy positivo de este material. No es una versión final, todavía hay muchas cosas para ajustar, pero es el camino, ¿no? El trabajar en alianza, el trabajar en llave, el estar todos alineados con ese cambio. Un segundo fundamental es precisamente que todos estos materiales al final puedan ser reciclados. Entonces, si desde el comienzo está pensado para que se pueda reciclar, eso no es suficiente. Lo decía aquí, creo que Carolina hace un rato, y es que debemos tener una infraestructura y una logística para reciclar. El Grupo Plastilene en el 2021 hizo la apertura de una planta de reciclado post-consumo muy enfocada a empaques flexibles. Nos metimos con el más complejo, con el más difícil, pero pues es nuestro reto porque pues es nuestra responsabilidad también al ser productores. Entonces esta planta es una planta operativa que está ubicada en Tocancipá,
Y aquí les traemos algo de lo que nos enorgullece y es todo ese trabajo de construcción, de capacitación con toda la cadena de reciclado. Nosotros decimos, hace 10 años en Colombia todos estos plásticos flexibles iban directamente no se podían incorporar a una cadena de reciclaje porque eso no existía. Fue un trabajo conjunto de estar hablando con la cadena de reciclaje, de hacer alianzas, de estar trabajando en formar la logística, tener la planta donde se puede reciclar y hoy pues en día tenemos instalada esta capacidad de 6.000 toneladas año para reciclar estos plásticos flexibles, que es poco comparado con el gran reto que tenemos, pero por algún lado tenemos que empezar. Así que ese es el aporte que hacemos nosotros. Es una planta que está al servicio de todos. Aquí recibimos materiales de todas las regiones y estamos pues trabajando con todos para poder mejorar y tener cada vez más y mejores materiales y convertirlos en un producto que luego se pueda aprovechar. Y el tercer punto muy importante es que todas estas resinas que se reciclan puedan volver nuevamente a productos de una manera circular, que sean aprovechadas. Ese también pues es un reto. Nosotros hemos venido avanzando de la mano pues de los dueños de marca, de los clientes que están abiertos a trabajarlo. No es fácil porque por ejemplo en el proceso de producción hay cambios, no es lo mismo trabajar con una resina virgen que con una reciclada, entonces hay algunas cosas que se deben trabajar y el producto final también puede tener algunos cambios. Pero ya llevamos adelantado ese trabajo. Hay algunos casos muy interesantes. Tenemos un caso de un termo incogible que se utiliza pues para el empaque de botellas aquí en Colombia. Iniciamos con el 10% de incorporación de PCR, vamos en el 30% y bueno, con el ánimo de poder subir, afrontando muchos retos porque nuestro cliente tiene más de 5 o 6 líneas de envasado, cada una diferente y en cada una hemos tenido retos, pero vamos muy bien y la idea es seguirlo incorporando. Tenemos otras líneas también en empaques secundarios, en papeles higiénicos, en materiales para construcción, donde es posible llegar al 30, al 50% de incorporación. Y con lo que nos contaban ahora en tema normativo, tenemos, por ejemplo, este producto que es una bolsa para punto de pago, donde toda la matriz plástica es hecha de material reciclado. Entonces es posible, es retador, es difícil, pero completamente lo podemos hacer en equipo. Que es importante también todo el tema de la formalidad en la comunicación. Nosotros estas resinas las tenemos certificadas desde el 2022 con el sello LUB del Instituto del Plástico y este año nos certificamos también con Icontec, que ya actualmente está acreditado bajo la norma 6632. Entonces, tanto las resinas como los productos donde las incorporamos tienen esta certificación y pues nos dan la tranquilidad de tener una trazabilidad asegurada. Y de todo esto, además, una gran ganancia que es el efecto que tenemos en la huella de carbono. La incorporación de las resinas recicladas pues nos permiten en promedio un 72% de reducción de huella de carbono, lo cual es tremendamente motivador. Entonces, pues todos estos retos hay que superarlos para tener estas ganancias pues que nos benefician realmente a todos. Bueno, esto muy brevemente la presentación de nuestra experiencia y pues muchas gracias, estamos aquí muy prestos a lo que se necesite. Claro que sí, Joana, muchísimas gracias por esta presentación, por compartirnos este caso inspirador. Cabe resaltar que hoy Altalene, empresa del grupo Plastilene, es parte del Pacto por los Plásticos Colombia, es de las empresas que están trabajando colaborativamente para acelerar la circularidad del plástico en nuestro país a través de esta plataforma colaborativa. A continuación, vamos a abrir un espacio de 5 minutos para resolver quizás preguntas que algunos de ustedes tengan. Este espacio, entiendo que Joana ya no puede acompañarnos en este espacio, pero cualquier pregunta que sea dirigida para Carolina Fernández, Carolina Forero o Luis Felipe Vázquez, por favor, déjennosla saber. Pueden participar aquí alzando la mano en Teams o escribiéndola en el chat. Así que si alguien tiene una pregunta, por favor, déjenos saber. Creo que no tenemos ninguna pregunta, así que con esto pues hemos llegado al final de este webinar. Queremos agradecer
muchísimo a nuestros expertos, a Carolina Fernández, a Felipe, a Carolina Forero y a Joana por sus valiosas intervenciones y también a todos ustedes por acompañarnos en este espacio. Esperamos que esta sesión haya sido inspiradora y sobre todo útil para seguir avanzando hacia la economía circular del plástico en cada una de sus organizaciones y objetivos. Los invitamos pues a mantenerse conectados con Sempre a través de las redes sociales para estar al tanto de este tipo de espacios. A sus correos, a los que dejaron aquí en la descripción de este webinar, les haremos llegar las memorias del espacio. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, feliz día.